Lindo día a todos quienes y a todas quienes nos acompañan en esta mañana especial. Continuamos con nuestro aprendizaje, con este compartir. En este momento junto a Francisco Javier Ortiz, quien nos compartirá sobre las enseñanzas de Agni Yoga. Les voy a comentar un poquito de él para conocerlo. Francisco es de España, tiene estudios como maestro de escuela, maquinista en Renfe, empresa ferroviaria, en la que trabajó hasta su jubilación. Su búsqueda espiritual fue diversa hasta que descubrió Bandera de la Paz y la enseñanza de Agni Yoga, momento que sintió que en su corazón el hallazgo de aquello que buscaba. Profundizó en la vida y obra de Nikolai y Elena Roerich, difundió sus enseñanzas y el simbolismo de sus lienzos, conferencias y programas denominados Caravana hacia Shambhala, edición de la página web Caravana hacia Shambhala, Mundo Roerich. Publicación del libro El legado del Agni Yoga, colaboración en la traducción al español de la obra literaria de Torkom Saraydarian, en la que se desarrolla, entre otras, la enseñanza de Agni Yoga escrita por Elena Roerich. Muchísimas gracias, Francisco, por estar el día de hoy aquí acompañándonos. Aquí podemos ver en estas cortas palabras tu conocimiento acerca del Agni Yoga y gracias por estar aquí, compartirlo con nosotros. Adelante. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder hablar sobre esta bellísima enseñanza. El 24 de marzo del año 1920, en Londres, el maestro Moria inspiró a Elena Roerich el primer aforismo de la enseñanza del Agni Yoga. Una enseñanza que está aglutinada, está recopilada en 14 volúmenes, 14 libros, a los que se puede acceder de modo gratuito en la página de Agni Yoga Society. Esto es muy importante porque con ello se da cumplimiento a una de las indicaciones que transmitió el maestro, y es que la enseñanza no se comercia ni se vende en los bazares. El objetivo de esta enseñanza es expandir la conciencia del ser humano hacia la conciencia cósmica suprema, en definitiva manifestar la divinidad en el ser humano. Los libros de la enseñanza se desarrollan mediante la redacción de diferentes aforismos que están escritos con un lenguaje bellísimo, muy conciso, muy sintético y difícil de entender en muchas ocasiones. Los aforismos, la redacción está pensada y escrita para que el ser humano pueda reflexionar sobre su contenido y encontrar las enseñanzas que en ellos se transmiten. Por lo tanto, estos aforismos nos ayudan a desarrollar nuestra mente abstracta, que es necesaria para poder acceder a los mundos superiores, a los mundos supramundanos. Y también nos ayuda a tomar conciencia de nuestra naturaleza cósmica y a tomar conciencia de que la evolución de toda forma de vida en el universo se desarrolla siguiendo el ritmo cósmico y siguiendo y cumpliendo las leyes cósmicas. En la enseñanza se establece una relación clara entre espíritu, fuego, energía y conciencia. Y esta relación está expresada en el aforismo 275 del libro de Agni Yoga, en el que leemos lo siguiente: el espíritu inmortal se desarrolla mediante el crecimiento y expansión de la conciencia. Sus emanaciones cambian con el crecimiento de la conciencia. La semilla del espíritu es un fragmento del elemento fuego y la energía acumulada a su alrededor es su conciencia. Nos está hablando de que quien les habla y quienes me están escuchando somos personalidades mortales, pero el espíritu que está presente en nuestro corazón tiene naturaleza inmortal, una naturaleza ígnea, porque forma parte del fuego primordial, del fuego cósmico que impregna toda forma de vida. Además, el espíritu se va manifestando, es decir, va emanando sus energías en función del grado de conciencia que cada forma de vida, cada ser humano tiene. Y esta conciencia está formada por una acumulación energética en torno al espíritu.
Para entender la enseñanza es necesario recurrir al empleo de muchas analogías. Es la única forma que a veces tenemos para comprender lo que la enseñanza transmite. Y una analogía puede ser que el considerarnos a cada uno de nosotros como una célula en el cuerpo de Dios, en el cosmos, en el universo. Si reflexionamos profundamente sobre este concepto, nos daremos cuenta que de la salud de cada célula depende la salud de nuestro cuerpo. Por lo tanto, de la salud de nosotros como célula en el cuerpo de Dios, es decir, del grado de armonía que tengamos en este cuerpo de Dios, pues dependerá también la salud y la armonía del universo. A lo largo de la enseñanza se desarrollan y se explican numerosos conceptos, de entre los cuales voy a explicar los siguientes. El primero y más importante es considerar que la idea o imagen que de Dios se nos ha transmitido es errónea. Normalmente se ha transmitido una idea de Dios, de un Dios antropomórfico, de un Dios incluso selectivo y colérico, y no es así. El concepto de Dios debemos entenderlo como la interacción entre dos energías, una energía de carácter masculino o espiritual y una energía de carácter femenino. Debemos considerar que toda creación de vida se basa precisamente en esta interacción. En primer lugar, el aspecto espiritual idea un arquetipo que se tiene que materializar en una forma. Entonces, el arquetipo está ideado en este origen o principio masculino, que es lógicamente de naturaleza espiritual, mientras que la materialización se produce a través de la gestación en el universo, en el cosmos, de este arquetipo. Y por eso al principio femenino de la divinidad se le denomina en la enseñanza la madre del mundo. También nos habla la enseñanza profusamente sobre Shambhala, la casa del Padre, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Es, digamos, una institución en la que precisamente se elabora el plan que la divinidad tiene pensado para desarrollar todas las formas de vida en el planeta. La existencia de Shambhala se remonta a los orígenes de la humanidad en la denominada Isla Blanca, el lugar en el desierto del Gobi en el que los Kumaras procedentes del planeta Venus, con Sanat Kumara a la cabeza, instauraron Shambhala y crearon la primera jerarquía de la luz. También nos habla la enseñanza de la existencia de numerosos ashram de la jerarquía y de Shambhala en los montes Himalayas, la cordillera de los Himalayas, en determinados valles que están ocultos e inaccesibles para quien no sea puro de corazón. También nos habla la enseñanza de la actividad que se desarrolla en Shambhala. Actividad que se puede concentrar, digamos, en la supervisión de toda la evolución humana y de toda la evolución de las formas de vida en la humanidad, y esto se hace propiciando que afluyan al planeta determinadas energías, que se puedan transformar estas determinadas energías y que los seres humanos vayan accediendo a los conocimientos y a los inventos y a los descubrimientos científicos cuando se tenga la certeza de que serán bien aplicados como servicio al bien común y no como está ocurriendo en la actualidad. También nos habla la enseñanza de Sanat Kumara, a quien lo denominan en la enseñanza el señor de Shambhala, el señor del mundo o el regente del mundo. Nos habla de la jerarquía de la luz, que está constituida por grandes seres que se han liberado de la rueda de las reencarnaciones, seres humanos que han alcanzado la perfección espiritual y por lo tanto no necesitan reencarnarse más en la tierra. A estos seres se les denomina Mahatmas, Arhats o grandes seres. Pero para comprender el concepto de Shambhala, Sanat Kumara y la jerarquía, debemos de emplear nuevamente una analogía
que podría ser la de una gran empresa. Una gran empresa que se concibe para desarrollar un determinado trabajo. En este caso, la empresa se concibe precisamente para que las creaciones arquetípicas concebidas en la mente divina se puedan plasmar aquí en la Tierra. ¿Quién es el director de la empresa? Pues Sanat Kumara. La empresa tiene distintos departamentos de dirección que van trazando las líneas maestras que se deben desarrollar en toda actividad humana. Pues estos son los departamentos de la jerarquía. Y al frente de estos departamentos de la jerarquía pues existen una serie de directores generales. Y podríamos ir descendiendo en la escala. Claro, para poder llevar esto a cabo es necesaria la colaboración de los seres humanos. ¿Qué seres humanos? Pues los que tienen una cercanía con la jerarquía, en este caso los discípulos de la jerarquía. Por eso se describe en la enseñanza profusamente la relación que existe entre estos grandes seres y sus discípulos. Uno se convierte en discípulo tras un periodo de prueba y en el momento en el que su corazón está lo suficientemente puro y su karma está, digamos, completado casi completamente, para que se pueda establecer una relación de corazón a corazón entre el discípulo y el maestro. Por eso se dice que el discípulo queda bajo la supervisión y protección del maestro. Y a este concepto, la enseñanza se le denomina la protección del escudo del maestro. También habla la enseñanza sobre la evolución infinita del espíritu humano. Está en constante evolución. Y esta evolución está impulsada por el magneto cósmico o imán cósmico, que es el equivalente al corazón del cosmos, al corazón de Dios. Impulsor de vida, nosotros tenemos en nuestro cuerpo el corazón, que es el impulsor de nuestra vida, pues en el cosmos ocurre exactamente igual. Este concepto nos permite plantear ante nosotros dos cuestiones vitales. Una de ellas es la necesidad de seguir avanzando espiritualmente, es decir, no debemos quedar anclados en ninguna enseñanza, por muy espiritual que sea, por muy avanzada que sea, incluso en la propia enseñanza del Agni Yoga. No podemos quedar anclados en ella. Tenemos que seguir buscando y progresando. Y la segunda cuestión es que debemos de considerar o debemos de plantearnos todo lo que consideramos como verdades, pues solamente unas verdades parciales, puesto que son verdades que están acondicionadas o elaboradas en función de nuestro grado evolutivo, de nuestro nivel de conciencia. Cuando superamos nuestro nivel de conciencia, nuestro grado evolutivo, pues lo que hoy podríamos considerar una verdad absoluta, nos damos cuenta que en realidad era una verdad relativa. También nos habla la enseñanza sobre la ley universal de la jerarquía, y esta ley es importantísima porque se constituye en la principal ley evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que todo gran grupo de seres, en este caso los seres humanos, necesitan de un grupo que los dirija, que los guíe, en realidad. Y esto sucede en todos los lugares del cosmos donde hay vida. Entonces, si aquí tenemos una jerarquía de luz planetaria, en todos los planetas existe una jerarquía de luz. Existe una jerarquía solar, una jerarquía galáctica, una jerarquía universal, y podríamos seguir avanzando en el concepto. Por lo tanto, la jerarquía se constituye en la principal referencia evolutivamente hablando. ¿Por qué? Porque el concepto de jerarquía se desarrolla en base a la interacción entre seres que están en un nivel inferior y los seres que están en el nivel superior inmediatamente a él, que están en contacto. El esfuerzo de los seres que están en el nivel inferior permite la ayuda de quienes están en el nivel superior. Y se crea con esto una cadena jerárquica en la que está formada pues, por muchos eslabones que son las interacciones entre los distintos planos. Nos habla la enseñanza del fuego y la energía psíquica. El fuego como esa energía ardiente que está presente en toda forma de vida, y la energía psíquica
cómo la energía, digamos, elaborada por nosotros en nuestro progreso, que se encuentra acumulada en nuestro cáliz. Es la energía del alma, la energía de la tríada espiritual, la energía de la mónada. Es la energía que cuando emana de nuestro interior, pues va purificando nuestros cuerpos de expresión inferiores y nos permite avanzar espiritualmente. Nos habla la enseñanza de la ley del karma, que debe ser considerada como una ley de causa y efecto y no como un castigo. Esto nos invita a crear en nosotros el sentido de responsabilidad de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras palabras y de todos nuestros actos, para no ser generadores de karma. También nos habla de que existen diferentes tipos de karma, no solo el karma individual, sino karma grupal, karma nacional, karma planetario, etc. Nos habla de la ley de la reencarnación. Es una ley fundamental, puesto que si la expansión de la conciencia es infinita, pues lógicamente se requieren muchísimas vidas para poder alcanzarlas. Y aquí en el plano que nos encontramos, en la tercera dimensión, en la Tierra, pues es necesario de un esfuerzo espiritual constante para podernos liberar de la materia y podernos liberarnos de la ley del karma, con lo que accederíamos al mundo supramundano. Nos habla de la ley de atracción. Es una ley que expresa la interacción que existe entre la energía de nuestro espíritu y la energía cósmica impulsada por el magneto cósmico. La energía cósmica llega a toda forma de vida, a la chispa que habita en toda forma de vida, y en función de la reacción que esta chispa tenga, digamos, nos adaptaremos a la evolución o nos quedaremos cristalizados e incluso podríamos involucionar. Nos habla de la ley de correspondencia, que es la ley que nos dice que el universo otorga según los merecimientos. Y aquí el refrán popular es muy sabio, dice: Dios aprieta pero no ahoga. Lo que viene a decir es que por muy difíciles que sean las circunstancias en las que nos encontremos, siempre recibiremos una respuesta y una ayuda de la divinidad o de los planos superiores, como queramos entenderlo. Nos habla de la ley de metaidoneidad, que significa que debemos emplear las energías justas y necesarias para poder alcanzar la meta que pretendemos conseguir. Es un poco lo que se dice que, bueno, que en el universo prima la economía de la energía. La energía no se debe malgastar. Nos habla del pensamiento, y esto es muy, muy importante, porque el pensamiento en realidad es un creador de vidas y de formas. Si pensamos a nivel cósmico, en la mente de Dios se conciben unos arquetipos que luego se desarrollan. Nosotros hacemos exactamente igual. Cuando queremos, digamos, desarrollar algún proyecto, en primer lugar lo ideamos. Pensamos arquetípicamente lo que queremos conseguir y luego pues vamos desarrollando nuestro pensamiento, vamos desarrollando el proyecto y en definitiva lo vamos realizando. Por eso incide la enseñanza en la importancia de nuestros pensamientos, de la naturaleza de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos son energía que pueblan el espacio infinito, que interactúan unos con otros, se enriquecen unos con otros. Por eso es tan importante tomar conciencia de que todos los pensamientos que nosotros creemos son nuestros, en realidad a lo mejor no lo son. Son pensamientos nuestros y pensamientos inducidos por otras entidades. Nos habla, y es muy importante, de los comportamientos humanos, que pueden ser de carácter evolutivo o de carácter involutivo. ¿Cuáles son, entre otros, los de carácter evolutivo? Pues el esfuerzo, el valor, la cooperación, solidaridad, lealtad, responsabilidad, armonía, unidad, tolerancia, belleza, respeto, y respeto sobre todo al nivel de conciencia que cada ser humano tiene. Si esto lo aplicásemos, desaparecerían las guerras de religiones, por ejemplo. En contrapartida están los comportamientos humanos involutivos, que son los que contribuyen a crear la desarmonía que reina en nuestro mundo en la actualidad, como por ejemplo la crítica, el juicio, la traición, el odio, la venganza, los celos, el separatismo, que tan dañino es,
todo tipo de comportamientos egoicos y la irritabilidad. La irritabilidad tiene mucha importancia porque según la enseñanza se dice que cuando nos irritamos generamos una sustancia llamada imperil que recubre nuestro sistema nervioso. Es una sustancia de naturaleza sutil, por lo tanto no ha sido descubierta por la ciencia, aunque se descubrirá en el futuro según la enseñanza. Y esta enseñanza, este imperil actúa como aislante. Es decir, la persona que tiene un sistema nervioso recubierto de imperil no puede recibir transmisiones de pensamientos, de buenas ideas desde los mundos superiores. Como un aislante del mundo, un aislante de la luz. Nos habla, por supuesto, de la existencia de diferentes mundos, realidades y diferentes habitantes en estos mundos y realidades. Lógicamente, no podemos caer en la tentación de pensar que lo único que existe es lo que vemos por nuestros sentidos y lo que percibimos por nuestros sentidos. Existe mucho más. En este mucho más se establece dos divisiones, principalmente el mundo sutil inferior o mundo astral, que es el mundo en el que habitan muchas entidades, sobre todo entidades que están desencarnadas, y es un mundo en el que se magnifican las percepciones, y un mundo que es muy proclive al engaño y al autoengaño. De hecho, del mundo sutil emanan muchísimas influencias negativas que afectan a los seres humanos que estamos viviendo encarnados aquí en la Tierra. Como contrapartida está el mundo sutil superior o supramundano. Es el mundo donde están los grandes seres, las entidades luminosas. En determinada aforismo se hace alusión a leyendas que hablan sobre el mundo intraterreno y, por supuesto, a la existencia de mundos lejanos y habitantes de mundos lejanos. Sería estúpido por nuestra parte pensar que nosotros los seres humanos somos el ombligo del universo. Habla la enseñanza sobre la lucha cósmica entre el bien y el mal. Es muy importante este aspecto de cósmico, porque pensamos que el combate entre la luz y la oscuridad ocurre solamente aquí en la Tierra, y no, y ocurre en todo el cosmos. Lo que sucede es que debemos entender bien cómo todo aquello que se armoniza con las leyes universales, todo aquello que tiene carácter evolutivo, y mal como todo lo contrario. Por supuesto, existen entidades que se identifican con el bien y entidades que se identifican con el mal. En el caso de nuestro planeta, pues la enseñanza hace referencia al Armagedón como la batalla final en la que el príncipe del mundo, que encabeza las fuerzas involutivas, pues será derrotado y desterrado de nuestro planeta. Se habla del concepto de la evolución cíclica en todas las formas de vida y en todos los explica que esta evolución se desarrolla en ciclos divididos en 4 etapas. La etapa más luminosa es el Satya Yuga y la etapa más oscura es el Kali Yuga. Actualmente nos encontramos en el Kali Yuga y se está efectuando una transición desde la etapa oscura a la etapa luminosa. Toda transición implica una selección. Los seres humanos se tienen que decidir entre luz u oscuridad, entre evolución o involución. De ahí el que desde hace 150 años se haya dado tanta profusión de enseñanzas para que nadie, ningún espíritu pueda alegar cuando llegue su hora el que no sabía. Ha tenido la oportunidad de elegir. Lógicamente, cuando se produce una transición, se genera un nuevo mundo. La corteza terrestre cambia a través de procesos traumáticos. Eso lo iremos viendo con el paso del tiempo. De hecho, bueno, lo estamos viendo de alguna forma. ¿Y para qué cambia? Pues para que pueda ser el hábitat de una nueva raza, en este caso la 6ª raza. La enseñanza en el libro Comunidad pues da una serie de indicaciones sobre cómo debe ser la convivencia entre los seres humanos de la nueva raza. Toda enseñanza tiene un símbolo. El símbolo de la enseñanza de las yogas es el símbolo es la bandera de la paz.
Es un símbolo elegido por Nicolai Roerich y lo hizo porque se dio cuenta de que está presente en diferentes lugares y en diferentes pueblos, incluso desde el Paleolítico, por lo tanto tiene carácter universal. El símbolo está compuesto por una circunferencia en cuyo interior están inscritos 3 círculos que forman un triángulo con el vértice hacia arriba. El color de estas imágenes es un rojo con matices magenta, y se puede interpretar el símbolo desde un aspecto externo o exotérico, o bien desde un aspecto interno o esotérico. La explicación exotérica se dan 2 explicaciones. Una de ellas, que la circunferencia exterior simboliza la evolución a lo largo de la eternidad, y por eso en el interior los 3 círculos corresponden al pasado, presente y futuro. Siendo el presente el efecto producido por el pasado y al mismo tiempo la causa que generará el futuro. El otro aspecto es considerar la circunferencia exterior como el ámbito de la cultura. Y en el ámbito de la cultura se circunscriben religión, ciencia y arte. En los tiempos actuales yo creo que es más acertado sustituir religión por espiritualidad, puesto que en el futuro no existirán religiones, existirá una sola religión, la religión del espíritu. La interacción entre la espiritualidad y la ciencia hará posible que los hallazgos científicos y las invenciones que cree la raza humana sean para favorecer el desarrollo evolutivo de la humanidad, para favorecer el bien común, y no como ocurre en la actualidad, que favorecen a unos pocos y sobre todo a la destrucción y la guerra. La interacción entre la espiritualidad y el arte dará como resultado la creación de belleza. En la actualidad se tiene tendencia a denominar a todo arte. Sin embargo, todos podemos observar que existen muchas creaciones consideradas como artísticas que la verdad están rodeadas de fealdad. Pero lo que más interesa de la interpretación es el aspecto interno o esotérico. La circunferencia simboliza la evolución de la conciencia. Y la evolución de la conciencia está marcada por 3 aspectos, que son los 3 círculos: el pensamiento, la palabra y la acción. Nuestro pensamiento, nuestra palabra y sentimiento y nuestra acción, en definitiva, determinan lo que somos. Si están en armonía, pues estamos actuando acorde a nuestra conciencia, vivimos en armonía. Pero si cualquiera de estos 3 aspectos distorsiona con los otros, se crean fricciones, y los frutos de las fricciones pues son enfermedades, caos y desarmonía en el ser humano. Por supuesto, la circunferencia y los círculos debemos concebirlos en la mente como esferas de manifestación. Lo que ocurre es que en 2 dimensiones hay que plasmarlo pues como una circunferencia con los círculos inscritos en su interior. Es importantísimo concebir la bandera de la paz no desde un aspecto externo, que tiene su importancia porque se da a conocer, sino desde un aspecto interno, porque debemos hacer de la bandera de la paz una guía en nuestra vida. La enseñanza tiene un gran objetivo, que es expandir nuestra conciencia hacia la conciencia suprema. Al hacerlo, desarrollamos nuestra mente abstracta y construimos una antagrana que nos comunica con el mundo supramundano. Siempre que se producen saltos evolutivos, se producen porque se produce una interacción entre el plano inferior y el plano inmediatamente superior, pues el puente de comunicación entre ambos planos es una antagrana. En este caso debemos de construir el antagrana entre nuestra mente concreta y nuestra mente abstracta. También el objetivo de la enseñanza es que hagamos posible la transmutación de nuestro egoísmo hacia el servicio al bien común y de nuestra personalidad mortal
imperfecta y egoica hacia el ser espiritual inmortal. Cuando realizamos esta transmutación, generamos energía psíquica. Esta energía psíquica se acumula en nuestro cáliz, que es el recipiente en el que se acumulan los logros espirituales. Y esta energía psíquica es la que queda a disposición de nuestra alma para que cuando sea necesario, se produzcan emanaciones de energía psíquica que contribuyan a la limpieza y purificación de nuestros cuerpos y a poder hacer merecimientos para acceder al plano supramundano. Si tuviéramos que sintetizar los objetivos de la enseñanza en uno solo, sería conducirnos hacia el portal de la transfiguración. ¿Por qué conducirnos hacia el portal de la transfiguración? Porque esta gran iniciación, la primera gran iniciación, con ella lo que conseguimos es purificar totalmente nuestros 3 vehículos de expresión, los 3 vehículos inferiores de expresión de la personalidad, que son nuestro vehículo físico, emocional y nuestro vehículo mental. Cuando se produce esta purificación, se genera en nosotros una irradiación de luz de todos los átomos. Por este motivo, a la transfiguración se le llama también la iluminación. Y entonces, a partir de este momento, se produce una conexión directa entre nuestra alma y nuestra personalidad, entre la tríada espiritual y nuestra personalidad. En definitiva, comenzamos a manifestar lo superior en nosotros. ¿Cómo podemos lograr este objetivo de acercarnos hacia el portal de la transfiguración? Pues por supuesto sin emplear técnicas artificiales, porque si lo hacemos corremos serio peligro. Nuestro cuerpo, nuestro ser inferior, lo que somos actualmente, lo somos porque nuestro grado de conciencia determina que seamos así. Si pretendemos, por ejemplo, activar nuestros chakras artificialmente, si pretendemos, por ejemplo, forzar el ascenso de la Kundalini artificialmente, como nuestra conciencia no permite ese proceso natural, a corto plazo a lo mejor se obtendrían grandes resultados, pero a medio plazo y a largo plazo sería destructivo para nosotros, sería tremendamente dañino. Por lo tanto, el encendido de nuestros chakras, la activación energética de nuestros chakras, debe ser progresiva, debe ser natural a través de la vía espiritual. Y en este caso, mediante la aplicación práctica a nuestra vida de la enseñanza del Agni Yoga. Por este motivo, a la enseñanza del Agni Yoga también se le conoce como la ética viva. En definitiva, todo esto lo podemos lograr mediante un esfuerzo continuo hacia la autoperfección. ¿Qué significa esto? Pues que en primer lugar debemos conocernos a nosotros mismos, debemos conocer cuáles son nuestros defectos y debemos esforzarnos sinceramente por tratar de transmutarlos en virtudes, que son las cualidades del alma. Una cosa es la enseñanza del Agni Yoga y otra cosa es el Agni Yoga. Para hablar del Agni Yoga es muy difícil y es muy difícil porque el Agni Yoga significa manifestar lo superior en nosotros, manifestar la divinidad interior. Claro, se trata de una experiencia de vida que en mi caso yo no tengo, por lo que a mí me resulta un poco difícil expresar lo que es el Agni Yoga y tengo que hacerlo en base a lo que he estudiado y he reflexionado. Al Agni Yoga se le llama el yoga de síntesis. ¿Por qué? Pues porque representa la síntesis de los 3 yogas anteriores, el yoga físico o Hatha Yoga, el yoga emocional o Bhakti Yoga y el yoga mental o Raja Yoga. También se le denomina el yoga del fuego. Como hemos dicho, el Agni Yoga es un yoga que se produce por la interacción entre el alma humana y el fuego, entre la personalidad y el fuego. Se le llama el yoga del corazón porque es un proceso que se realiza en nuestro interior, en nuestro corazón. Se le llama la ética viva, como ya he expresado. En definitiva, es el yoga de la nueva era.
Este camino espiritual se inicia una vez que el ser humano ha alcanzado la transfiguración y continúa hasta que culmina la crucifixión. No debemos entender la crucifixión como el proceso que tristemente padeció Jesús el Cristo, ser clavado en una cruz. Debemos entender la crucifixión como el triunfo total sobre la materia, el morir en la materia, el ganarnos el derecho a no tener la necesidad de reencarnar más en la materia. Por eso cuando se logra y se pasa por la etapa de la crucifixión, ya no reencarnamos más, a no ser que sea un acto voluntario para favorecer la iluminación humana y la evolución humana. Esto que acabo de explicar está expresado explícitamente tanto por Vicente Beltrán Anglada como por Torcon Saray Darián. Elena lo explica, pero de un modo implícito, que lo explicaré ahora dentro de un momento. El Agni Yoga es una experiencia de comunión espiritual entre nuestro corazón y el corazón cósmico. Y esto está expresado en el aforismo 97 del libro Infinito 1, que dice lo siguiente: el corazón siempre fue considerado como el símbolo del que guía. La vida se expande por este símbolo. El que guía y el guiado están afirmando la significación de la consciencia cósmica. ¿Qué quiere decir esto? Nos pensamos que Dios no evoluciona y es un error. Dios está evolucionando constantemente. La consciencia cósmica está evolucionando constantemente y se está enriqueciendo constantemente. ¿Y cómo lo hace? Con el desarrollo de la conciencia de todas las formas de vida que han sido concebidas en la mente de Dios. Por eso se expresa el que guía, haciendo indicación al corazón cósmico, al que impulsa la evolución, y el guiado, en este caso, el corazón humano. Prosigue el aforismo. El que se espera y quien espera están expresando la razón cósmica. Todos nosotros elaboramos mentalmente un análisis de nuestras experiencias, creencias y conocimientos. Elaboramos una síntesis a la que denominamos razón y que nos sirve de guía para caminar y para tomar decisiones correctas en nuestra vida, pues cósmicamente ocurre exactamente igual. Por eso existe la razón cósmica. Y esta razón cósmica está expresada porque se produce una relación entre el que se espera, que a nivel de humanidad es el avatar de la nueva era, y quien espera, que es el ser humano, que lo espera eso desde la fe de su corazón. Pero no una fe basada en algo racional, en un razonamiento racional, una fe ciega, por decirlo de alguna forma, sino una fe intuitiva, una certeza interior en el corazón. Finaliza el aforismo expresando: el que llama y el que responde están expresando el acuerdo cósmico. ¿Qué dice esto? Que como la evolución se produce mediante la interacción entre un plano inferior y el plano inmediatamente superior, este proceso se desarrolla en todos los planos de existencia a lo largo y ancho del cosmos. Y como cuando el que llama, es decir, el que anhela avanzar hacia lo superior, siempre recibe ayuda de lo superior, pues es la expresión de que existe un acuerdo cósmico, de que es una ley evolutiva. Respecto a lo que comentaba, que el Agni Yoga se recorre entre la transfiguración y la crucifixión, Elena lo explica implícitamente mediante dos expresiones o claves. La primera de ellas es la expresión esforzarse hacia el umbral de la transfiguración, que ya se ha desarrollado, y que también queda reflejada en la parte final del aforismo que acabamos de leer. El que llama y el que responde están expresando el acuerdo cósmico. Y la segunda expresión o clave es la expresión con pies y manos humanas. Esta expresión está basada, está extraída de un aforismo del libro de Hojas de Jardín de Moria,
en el un aforismo que está pintado por Nicolai Reri en un cuadro bellísimo que se llama Los signos de Cristo. Y este aforismo expresa una conversación entre un guía de una caravana, un guía espiritual, y Cristo. Entonces, Cristo dibuja en la arena un cuadrado que es el símbolo de la materia y sobre el cuadrado estampa su pie y queda marcado en la arena. Y lo acompaña de la expresión verdaderamente por pies humanos. ¿Qué es lo que trata de decirnos? Que Jesús de Nazaret y Jesús el Cristo realizaron su desarrollo evolutivo aquí en la materia, aquí en la Tierra, y nosotros debemos hacer igual. A continuación pinta hacia la derecha un segundo cuadrado, símbolo de la materia, y nuevamente deja marcada en la arena su mano, y lo acompaña de la expresión verdaderamente con manos humanas. Con esta expresión lo que dice es que Jesús de Nazaret tuvo que construir su templo interior. Esto es muy importante porque ya nos habla de que tenemos que buscar a Dios en nuestro interior y no en un templo religioso. Pues una vez que este templo interior está construido y terminado, y el templo se termina cuando se construye la cúpula, el domo del templo, que está simbolizado por la enseñanza del Agni Yoga, pues cuando esto sucede, es decir, cuando el ser humano comienza a recorrer el sendero del Agni Yoga, Cristo se manifiesta en él, se desarrolla en él. Por lo tanto, el aforismo lo que nos dice es que Jesús de Nazaret representa la culminación del esfuerzo hacia la transfiguración, de que Jesús es el Cristo, es el camino, es la transfiguración que sufre Jesús de Nazaret cuando recibe la incorporación de la energía crística o ese crecimiento de Cristo al que hace referencia el aforismo, y entonces comienza su camino desde la transfiguración hacia la crucifixión. Recorre el camino como un Agni Yogi, un practicante de Agni Yoga. Y este camino es el que debemos de recorrer todo ser humano. Esta explicación del Agni Yoga que yo he transmitido está basada, como he explicado, en las enseñanzas de los grandes maestros que fueron Elena Reri, Vicente Beltrán Anglada y Torkon Sareidarian. Con esto lo que quiero decir es que ya tenemos herramientas para discernir si ahora que hay tanta información y al mismo tiempo tanta desinformación, pues lo que se dice que es Agni Yoga, si realmente es Agni Yoga. Y que también podamos discernir si cuando alguien dice estar practicando el Agni Yoga, pues tener elementos de discernimiento para saber si realmente está aplicando el Agni Yoga. Como conclusión, debo decir que el Agni Yoga se presenta ante la humanidad como una afirmación de la consciencia cósmica, como una expresión de la razón cósmica y como una expresión del acuerdo cósmico. En el aforismo 169 del libro Agni Yoga se describe el Agni Yoga como la estrella de la mañana que presagia la cercanía de la luz. Para manifestar la luz de nuestro ser interior, para manifestar la luz de la divinidad interna, debemos esforzarnos en aplicar de modo práctico en nuestra vida la enseñanza del Agni Yoga. Si lo hacemos, esta enseñanza nos preparará para poder transfigurar nuestra naturaleza inferior y convertirnos en un Agni Yogi, en un Cristo sobre la tierra, en un hombre Dios. Que así sea. Muchísimas gracias, Francisco, por esta gran introducción al Agni Yoga. Realmente para las personas, habrán aquí personas que ya lo conocen. En lo personal soy como muy nueva en este tema y ha sido como una recopilación de mucha información que de hecho todavía lo estoy procesando.
Y bueno, pero me parece fabuloso y justo por eso estamos aquí, como para recibir esas semillitas que nos dejan, ¿no? Así con esas, no sé, con esas preguntas o con esas ganas de conocer mucho más. Al momento vamos a empezar a recibir entonces las preguntas por el chat y si alguien desea puede de igual manera levantar su mano. Aquí nos estaban preguntando netamente sobre los textos, si nos podrían, si nos podría indicar justamente el texto o los textos de Agni Yoga para que la gente se pueda acercar a ellos. Sí, entrando en la página Agni Yoga Society, que está editada por la sede de la Sociedad Agni Yoga de Nueva York, pues se tiene disponibilidad en muchísimos idiomas, en español por supuesto, no solo de los 14 libros de Agni Yoga, sino de las cartas de Elena Roerich, de un glosario sobre Agni Yoga, de conferencias, en fin, de muchísima información. Y se puede acceder de modo gratuito. Quien lo desee, por supuesto, puede comprar los libros. Yo personalmente soy de tener el libro en papel porque me facilita mucho más el estudio, ¿no? Pero es muy importante que la enseñanza se dé de modo gratuito porque, bueno, al fin y al cabo es el objetivo de la enseñanza, que llegue de modo gratuito a todos los seres humanos. Maravilloso. Realmente un gran regalo que se hace justamente sobre este gran conocimiento. Para todos quienes estaban preguntando sobre el material, ya se colocó en el chat justamente la página que mencionó Francisco para que puedan tener acceso a ellos. A ver, aquí nos están enviando felicitaciones, nos dicen, uy, qué maravilla. Ajá. Perfecto, creo que todavía no tenemos ninguna pregunta por aquí. Ok, nos dicen netamente si es que nos puedes indicar los nombres de los libros específicamente. Bueno, los nombres de los libros, vamos a ver, van por orden cronológico, son Hojas del Jardín de Moria, Comunidad de la Nueva Era, Agni Yoga, Hermandad, Mundo Ardiente, que son varios tomos, Mundo Supramundano, que también son varios tomos, no sé si me dejo alguno más. Pero bueno, en la página que os he referenciado tienes la información. Infinito también es otro libro. Corazón, Jerarquía. El libro de Jerarquía es bellísimo. De hecho, es el libro que más le gustaba a Elena Roerich. Aum es otro libro. En fin, es que hay donde elegir. Lo que ocurre es que, como bien decía ella, los libros no son libros para adquirir conocimiento. Se cae en un error con ello. Por eso digo que la lectura a veces es difícil. Dificultad también en parte porque la traducción a veces deja algo que desear, ¿no? Son libros que invitan a la reflexión. Yo, si alguien está interesado en la enseñanza de las Agni Yoga, yo siempre aconsejo que se comience por las cartas de Elena Roerich, que ya con eso tienen bastante material de estudio, porque son cartas que ella escribió a los discípulos que tenía repartidos por todo el mundo y bueno, en esas cartas se van dando mucha ampliación de conocimientos y al mismo tiempo se van introduciendo aforismos de la enseñanza. Y luego ya, pues, en función de lo que cada uno requiera. Los libros son muy específicos. Los libros, por ejemplo, con los que comenzó, Hojas del Jardín de Moria, son libros que te tienes que poner en el papel de Nicolás y Elena. ¿Por qué? Porque son libros que establecen o que describen una relación directa entre el maestro Moria, y sus dos discípulos. Entonces son libros en los que les da consejos, les da aseveraciones, les da reprimendas también, ¿no? Hay unas oraciones bellísimas en esos libros, pero ya digo, cada libro tiene su intríngulis, como decimos por aquí, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Aquí hemos anotado en el chat los libros para que ustedes puedan dirigirse a ellos. Aquí tenemos una manito levantada. Armando, muchísimas gracias. Un momento, por favor. Solo estamos queriendo activar el micrófono. Un segundo. Nada más. A ver. En teoría podría ya activar su micrófono, pero asumo que no es posible. Un segundo nada Ya más. está. Estamos con... Ahí está. Perfecto, Armando. Aquí hay una pregunta. Muchas gracias, queridos hermanos. Quisiera hacerle una pregunta al respetado hermano Francisco. Si yo hago una inhalación del primer chakra, el de la creación, y lo subo al corazón y lo condenso, y después hago otra respiración y bajo del séptimo chakra al corazón, estaría conectado con la divinidad o estaría, como dice el Maestro Jesús de Nazareno, dando solo amor. Quisiera que me dieras una pequeña explicación. Muchas gracias. Pues yo siento no poder dártela, porque yo en el tema de los chakras, la verdad no tengo experiencia ni conocimiento para poder desarrollarlo. Yo lo único que te puedo decir es lo que expresa la enseñanza, y es que todo se debe de realizar de un modo natural. Yo me imagino que si uno realiza ese proceso que tú estás haciendo referencia, pero lo realiza de una forma mecánica sin que realmente esté siendo consciente de lo que está haciendo, pues posiblemente no produzca los efectos deseados. Todo va en función del nivel de conciencia, de actuar de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. El grave problema que han tenido las religiones es que nos han convertido en unos repetidores mecánicos de los ritos y dogmas que las religiones han ido marcando, y quienes han practicado esas religiones pues no lo han hecho con plena conciencia. Por eso te digo que yo creo que la clave está en la conciencia y no en la mecánica. Muchas gracias, Francisco. Aquí tenemos una pregunta de Cecilia. Nos dice, si el Agni Yoga es un yoga de síntesis, ¿será necesario ir desde el yoga físico e ir hacia niveles más sutiles? Evidentemente. Todo se produce de un modo progresivo, pero no significa que cuando hayas culminado un yoga inmediatamente comienzas el otro. Se va produciendo todo de una forma interactiva, evidentemente. Mientras no tengas el cuerpo físico totalmente armonizado, es decir, mientras el yoga físico no permita que físicamente vivas en armonía, pues no podrás desarrollar plenamente el aspecto emocional, el yoga emocional. De la misma forma, mientras el yoga emocional no esté plenamente dominado, no podrás profundizar en el yoga mental. Es un proceso que es todo armónico y progresivo, y que yo creo sinceramente que no debemos de preocuparnos en exceso de ello. Lo que debemos de preocuparnos sobre todo es ser buenas personas, es vivir en armonía con la divinidad, en armonía con la naturaleza, en armonía con nuestros semejantes, no generar pensamientos destructivos, no tener actitudes egoicas, mirar por la unidad, no por la separatividad. En fin, desarrollar ese proceso que hará posible que, como decía Jesús de Nazaret o Jesús del Cristo, lo demás os será dado por añadidura. Muy bien, muchas gracias. Nos dice aquí Cecilia también. Entonces, hasta que nos sigan colocando otras preguntas, porque, bueno, aquí hay una pregunta que estamos queriendo
entenderla, porque nos podría profundizar sobre el IPD, pero realmente me parece que era la otra parte. La una era Shambhala y la otra era no el lugar, sino el ser cósmico. Bueno, hasta que es nos que, hagan bien la pregunta. claro, es que por IPD no sé realmente a lo que se refiere. Ah, el Correcto, imperil, sí. imperil. Imperil, perfecto. Sí. Eso nos comenta si nos Sí. puedes hablar un poquito más sobre eso. El imperil es un gran desconocido para los seres humanos y para la ciencia. Lo que se habla en la enseñanza del imperil es referente a que cuando nos irritamos creamos unas emanaciones que inciden directamente sobre nuestro sistema nervioso y van rodeando todo nuestro sistema nervioso, toda la red de nervios, las va recubriendo con una sustancia aislante, que es sustancia sutil, por eso no se ha podido localizar, por eso no se ha podido determinar su existencia. Y esta sustancia aislante lo que hace es precisamente aislarnos de los planos superiores. El sistema nervioso como conjunto es el gran receptor energético de nuestro cuerpo. Los afluvios de energías cósmicas que tienen un propósito donde inciden es en nuestro sistema nervioso de modo general. Si nuestro sistema nervioso está aislado, pues claro, estas energías no podemos recibirlas. Por eso es tan peligroso el imperil. Incluso aunque no supiéramos de la existencia del imperil, todos sabemos lo que provoca en el ser humano la rabia, la ira, la irritación profunda. Es un estado de desarmonía total y absoluto. Donde hay desarmonía, no hay influencia de energías positivas, no hay influencia de energías cósmicas. Por eso no es tan importante, hombre, es importante evidentemente saber de la existencia del imperil, pero no es tan importante saber de su existencia, sino tomar conciencia de la necesidad de no favorecer situaciones irritantes en nuestra vida, ni que nos irriten los demás, ni que nosotros nos irritemos por los acontecimientos que vivamos. Muchísimas gracias, Francisco. Aquí está Azucena, estás con tu manita elevada. Por favor, si enciendes tu micrófono para escuchar tu pregunta. Ahí, Azucena. Ahí me parece que ya puedes hacerlo. Muy bien. Ah, todavía no te permite. Ok, un segundo. Inténtalo ahí de nuevo. Ahí está. Sí, sí, muchas gracias por esta interesante conferencia y por todas las demás. Disculpa, Azucena, ¿se volvió a bloquear tu micrófono? Si lo puedes reactivar nuevamente. Ahí está. Hola, tal vez así. ¿No? Mejor, ¿Sí? ¿Hola? mejor. Gracias, sí. Adelante. Bueno, bueno, decía que muchas gracias por estas conferencias. Francisco, yo quería preguntarte lo siguiente. Nos has hablado que el objetivo mismo del Agni Yoga es pues vivir en armonía, en paz, en amor con los demás y con la naturaleza. Agni, bueno, significa fuego, ¿no? Y es un poco eso también. Podemos decir que es el yoga de esa energía ardiente, ¿no? De la conciencia y el pensamiento. Yo quería preguntarte en relación a aquellas prácticas que se las realiza sobre todo en las que más conozco en América, y que tienen que ver, por ejemplo, con esas danzas que muy fuerte se trabaja, ¿no? Esta energía. También con la toma de algunas sustancias que son naturales, como la ayahuasca y otros, ¿no?
Yo entiendo que es un trabajo muy fuerte justamente con el fuego, esto que acorta estadios que normalmente el yoga nos propone. Pero bueno, me gustaría saber tu criterio sobre esto y hacia dónde llevarían estas prácticas, si es que no están adecuadas para un normal proceso personal en el camino de la espiritualidad. Gracias. He explicado que uno de los medios para poder acceder al portal de la transfiguración, es decir, para poder acceder al sendero de las Agni Yoga, es no utilizar técnicas artificiales. La ingestión de plantas, aunque sea natural, aunque sean plantas naturales, es un proceso mecánico, no es un proceso natural, es un proceso artificial. Todo hay que contextualizarlo. Los pueblos antiguos hacían uso de estas plantas, pero no lo hacían uso de modo genérico. Normalmente las plantas las utilizaban los chamanes, en definitiva los líderes espirituales, y las utilizaban con un propósito muy claro, que era pues, poder encontrar respuesta ante situaciones en fin, que afectaban a la vida de la tribu, a la vida de la comunidad en la que se encontraban, y para encontrar respuestas a lo inexplicable. Quiero decir con esto que estos líderes espirituales, por decirlo de alguna forma, eran los seres que más preparados estaban espiritualmente en cada tribu y que supuestamente tenían mayor grado de purificación. Acceder a plantas psicóticas, porque al fin y al cabo son plantas narcóticas, son plantas psicóticas, que sí, que abren portales, perfecto. Pero, ¿y si sucede que nuestro nivel de conciencia no está capacitado para el acceso a ese portal que abre la planta? Pues a lo mejor en un principio el efecto que produce es positivo. Nos crea euforia, nos crea una supuesta apertura de conciencia, pero si, repito, nuestro nivel de conciencia no está preparado para esa apertura de conciencia de grado superior, se produce una fricción entre nuestro cuerpo y nuestro nivel de conciencia, que es, digamos, quien regula nuestro cuerpo. Yo pongo el símil de un aparato eléctrico que está preparado para funcionar a 220. Si tú le aumentas la potencia a, no sé, a 300, a 380, puede ocurrir que si el aparato resiste, esté funcionando a mejor rendimiento, pero lo hará durante un periodo de tiempo corto. Llegará un momento en el que el aparato se colapsará. Entonces, yo no es que descalifique el uso de este tipo de plantas ni el uso de otros métodos. El Agni Yoga es respetuoso con el grado de conciencia de cada uno. Pero el que yo no me atreva digamos, a juzgarlo y el que yo lo respete no significa que esté de acuerdo con ello. ¿Por qué? Pues porque la enseñanza, y yo estoy de acuerdo con lo que dice la enseñanza, dice que todo debe ser un proceso natural. El Agni Yoga no tiene técnicas. Se dice por ahí que el Agni Yoga tiene técnicas. Yo no las conozco, ni he encontrado a nadie que me diga qué técnicas son. La única técnica que no debería llamarse técnica, sino proceso, es el autoconocimiento para transmutar, para transmutar nuestros defectos en virtudes, buscar con ello el autoperfeccionamiento, ser consciente de que toda acción que realicemos en la vida no debe de generar karma, es decir, no debe influenciar negativamente en el proceso evolutivo de ningún ser humano, que es un motivo por el que precisamente los maestros se dice que no intervienen en la actividad humana,
porque no pueden interferir el karma humano. En definitiva, un proceso que sea natural. Como yo digo, ser buena persona, conocerte, tratar de ser cada vez más perfecto, tratar de no hacer daño a nadie, tratar de no hacer daño a la naturaleza en la que vives y tratar de vivir en armonía y aceptando la vida que nos ha tocado vivir. Cuando hacemos esto de modo natural, nuestros chakras se van activando. El fuego, digamos, se va incorporando a nuestros chakras. Nuestra alma nos va influenciando cada vez de modo que somos cada vez más conscientes. Y nuestro espíritu va emanando energías para que este proceso siga en aumento. En definitiva, estamos llamando a la puerta y cuando llamamos a la puerta, quien está al otro lado de la puerta nos ayuda y nos favorece y por eso se dice que Dios aprieta pero no ahoga o que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y por supuesto, hombre, conócete a ti mismo. Maravilloso, gracias Francisco. Armando, por favor, adelante. Sí, buenos días, señor Francisco, muchas gracias por toda la información que nos ha brindado. Una consulta respecto al concepto de imperil. ¿Ese aparece en los textos o libros que usted recomendó de la página o hay algún documento especial que hable de él? Porque usted decía que no había una investigación. Supuestamente es como si fuera algo energético más no biológico. A lo que se refieren con el imperil sería como eso. Yo tendría otra pregunta posteriormente. Gracias. Respecto al imperil, se hace referencia en los libros de Agni Yoga Society, también en los libros de Torkon Saraydarian se habla sobre el imperil y es una sustancia de naturaleza sutil, es decir, de naturaleza energética. Pero claro, el concepto materia y energía ya sabemos que es un poco difuso, la materia es energía condensada. En definitiva, el imperil es una sustancia que envenena nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y que influye negativamente en nuestra evolución. Porque ya digo, cuando nuestra naturaleza es iracunda, cuando estamos constantemente enrabietados, irritables, pues bueno, pues se genera en nosotros un caldo de cultivo que se plasma en nuestro sistema nervioso y en que no somos receptivos a las posibilidades de mejora que la divinidad nos ofrece. Muchas gracias. Armando, por favor, si pueden realizar la siguiente pregunta. Sí, gracias. Una pequeña aportación. Primero, toda la ciencia de la neurofisiología en el presente, que se enfoca al ángulo energético, tiene estudios muy interesantes sobre todos los procesos que se derivan de bloqueo cerebral en relación a las inflamaciones en el sistema nervioso. Se va empatando poco a poco una cosa con la otra. Don Francisco, muy buena tarde por allá estás en España, supongo, ¿no? Sí, buenos sí. días para nosotros. Hay un punto que siempre genera algún desconcierto cuando se dice que el camino, el sendero del Agni Yoga, no tiene técnicas, metodologías, sistemas, procesos. Eso es muy desconcertante, sobre todo para la mente occidental, en la que funcionamos en base a concepto y método. Agni Yoga no transmite conocimientos, no son libros que transmitan conocimientos, sino son libros que transmiten en el lenguaje tan especial en que están escritos, que no es racional,
sino intuitivo o suprarracional, hay una transferencia vibratoria. Y en esa transferencia vibratoria hay una modificación gradual del programa mental con el que funcionamos, y eso va abriendo, va generando una apertura a un nivel de comprensión mayor y a una conducta distinta. ¿Esto es correcto en tu apreciación, Francisco? Es correctísima. Lo único que tengo que hacer un pequeño matiz en cuanto a las técnicas, y es que se habla que una de las formas de acercarnos al Agni Yoga es, lógicamente, a través de la meditación. Pero claro, no se contextualiza la meditación como una técnica de Agni Yoga. Es diferente. Lo que ocurre es que cuando se habla de la meditación, también se hace mucho hincapié, no en estos libros escritos por Elena, sino en los libros escritos por Torkon Saraydarian, en realizar una correcta meditación. Porque la meditación se presta mucho a ser víctimas del maya, a ser víctimas de la autosugestión y el autoengaño. De hecho, muchas veces estamos en meditación y queremos establecer contactos que en realidad no lo son. ¿Por qué? Pues porque tenemos mal entendida la meditación. Pero por eso cuando se habla de que no existen técnicas, no se hace mención a la meditación, porque no se considera una técnica en sí misma para favorecer los encendidos de los chakras, porque al fin y al cabo lo que facilita, digamos, el acercarnos a la transfiguración es la activación de todos nuestros chakras y que la energía vaya ascendiendo de forma progresiva y natural desde el sacro hacia los chakras superiores. Y claro, por eso debe ser de una forma natural. Y los aforismos, como bien dices, lo que hacen es que, no sé por qué motivo, posiblemente por lo que acabas de explicar también, pues generan en ti un proceso en el que vas descubriendo poco a poco más cosas. Tú lees un aforismo hoy y lo lees dentro de una semana o dentro de un mes y encuentras explicaciones que antes no las encontrabas. Lo cierto es que existe una relación directa entre los aforismos y la energía. Yo te puedo hablar de experiencias personales en el sentido de que ante determinadas situaciones de la vida, determinados interrogantes que nos hacemos, tú abres uno de los libros de Agni Yoga y encuentras la respuesta a tu pregunta. Esa es una interacción energética. No sé qué más decir. Una sincronía cósmica, ¿no? Claro. Sí, por esa razón es que se sugiere que los libros de Elena Roerich, que están definitivamente escritos en un lenguaje abstracto, es decir, suprarracional, no son libros que se lean de la página 1 a la página 200 en un orden para aprenderse lo que dice, sino es como meterse aleatoriamente en el momento en que tu intuición te lo dice y recibes un impacto vibratorio que te abre para el momento que estás viviendo. Francisco, en esta misma dirección, yo tengo la apreciación de que Torkon Saraydarian, en esa obra increíble que tiene, de la que además hay muy poco publicado todavía, ahí José Antonio Sánchez en España está haciendo una obra inmensa de publicación. Él también publicó tu libro, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, es un librazo el de Francisco, se lo recomiendo a todos. Un libro maravilloso, con un contenido extraordinario, donde nos acerca a lo abstracto a través de un poco más concreto. Creo que Torkon nos acerca un poquito, el lenguaje de Torkon es un poquito más accesible a nuestra comprensión racional. ¿Te parece? Claro que en su momento entra y cuando entra nos lleva también a los mundos superiores, pero es como un puente, ¿no lo sientes así? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, los libros de Torkon los está publicando José Rubio en su editorial. Sí, José Rubio. Sí, José Rubio, editorial Dagón, y con ellos estoy colaborando yo en la digamos, traducción final de algunos libros, ¿no?
Perdona, que me he despistado con la última pregunta. ¿Qué me habías preguntado al final? Perdón, sí, que me parecía, la impresión que yo tengo es que Torcom es un puente un poquito más a nuestro alcance para penetrar de lleno al mundo abstracto de Elena, como tú lo estás haciendo, Francisco. Yo cuando empecé a escuchar tus conferencias, tus pláticas, que están en YouTube, además les recomiendo a todos, ahí están muchas de las pláticas que ha dado Francisco, pues tú para mí fuiste un puente hacia la obra de Roerich, porque la obra de Roerich en forma directa, de pronto parece un lenguaje que no lo puedes integrar racionalmente, pero ya cuando se establece el puente, entras y empiezas a tener ese proceso, ¿no? Y creo que Torcom, gente como Torcom, como tú, hacen esa labor de puente maravilloso, ¿no? Amén de la experiencia personal que tú estés viviendo, la cual merece todo mi respeto, ¿no? Sí, efectivamente, Torcom es un mensajero que tiene una capacidad de síntesis realmente envidiable sanamente hablando. Torcom fue un ser que tuvo la nación armenia y tuvo el privilegio de poder convivir con las grandes religiones y con la esencia de las grandes religiones. Del cristianismo ortodoxo, tuvo contactos también con la religión musulmana, fue un colaborador de Alice Bailey bastante importante y un estudioso de la enseñanza de Agni Yoga que escribió Elena. Entonces, él hizo una síntesis basada además en su experiencia personal, hizo una síntesis maravillosa y tiene la capacidad pues, de ver los conceptos en todas las enseñanzas y entonces busca la esencia de esa enseñanza y la transmite, y además la transmite en un lenguaje, no voy a decir mundano, pero sí muy cotidiano, muy de la calle, ejemplos muy prácticos, además una mente analítica 100%. Son unos libros realmente recomendables. También es cierto que Torcom expresa, no una, sino muchas veces, que la enseñanza sobre Agni Yoga más bella y sublime que él ha estudiado es la de Elena. Muchas gracias, Francisco, por esta tan hermosa labor que estás realizando. Un gran abrazo. Y a usted, gracias. A usted por y su qué bueno que estás en el Congreso, Francisco. Qué bueno. Gracias. Francisco se le conoce en el mundo como Paco Ortiz, más que como Francisco Ortiz. Sí, ahí lo encuentra en YouTube como Paco Ortiz. Gracias, Paco. Muy bien. Es cosa de familia. En la familia me decían todos Paco o Paquito y digo, bueno, ¿para qué cambiarlo? Muy bien, muy bien. Entonces nos acoplamos a tu nombre. Entonces, Paco, tenemos unas preguntitas más. Son las últimas que vamos a leer, un par de preguntas. María Soledad nos dice, ¿cómo identificar si el alma o espíritu te guía o lleva de forma interna o natural? ¿Cómo identificarlo? ¿Es posible? Yo no lo sé. Hombre, yo creo que hay momentos en la vida en los que uno da un paso que es irracional para los demás. Cuando uno da un paso irracional para los demás y que tú lo haces, digamos, porque hay algo interior que te lleva o que te conduce a dar ese paso, yo creo que eso es una indicación del alma. Lo demás son, digamos, cuestiones sociales. Otra cuestión es ser consciente de esa comunión y guía permanente del alma. Eso requiere que tengamos una continuidad de conciencia y una conexión, que en definitiva es lo que trata de conseguir el Agni Yoga. Bueno, la enseñanza del Agni Yoga, perdón. Porque una vez que ya, digamos,
accedes a recorrer el sendero de las Agni Yoga, eres alma en acción o divinidad interior en acción, como queramos llamarlo. Muy bien, Paco. Y tenemos esta pregunta de Cecilia. Nos dice, mencionaste que en el mundo sutil superior entablas relación con habitantes de mundos lejanos. ¿Puedes comentarnos si conoces de estos seres y si nos visitan acá en la Tierra? De ser así, ¿cuál es su objetivo? Hombre, yo personalmente no conozco ninguno. Pero por las enseñanzas sí, los grandes maestros pertenecen al mundo supramundano, los grandes enviados, los grandes mensajeros, todos pertenecen al mundo supramundano. Los ángeles, por ejemplo, de los que se habla, incluso, no sé, es que mezclar mundo supramundano con mundo extraterrestre es complicado, ¿no? Porque existe mucha confusión al respecto. Pero bueno, debemos pensar que quienes fundaron Shambhala en la Tierra eran extraterrestres, que fueron los Kumaras que vinieron de Venus, los seres de luz que vinieron de Venus. Entonces, hay una mezcolanza. Pero bueno, siempre existe una guía para poder identificar a qué mundo pertenecen los seres, si al mundo supramundano o al mundo astral. Y es la naturaleza de sus indicaciones. Un ser que pertenezca al mundo supramundano nunca te va a decir lo que tienes que hacer, te va a aconsejar. Y existe una gran diferencia entre un consejo y una orden. Existe una gran diferencia. Y luego las enseñanzas que te transmitan, si tienen un componente egoico, no pueden proceder del mundo supramundano. En cambio, si tienen un componente claramente evolutivo y de servicio al bien común y a la humanidad, procede del mundo supramundano. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría aquí leer un comentario, y esto porque a veces como que se los toma mal, así como que las enseñanzas. Entonces nos dicen, la Biblia también da respuestas precisas. Entonces, leo este comentario porque a veces se piensa así como que estos libros están como muy separados entre sí en sus enseñanzas. ¿Es esto así? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? La fuerza psíquica la que hace eso. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Es que no la he entendido bien. Nos comentan aquí, la Biblia también da respuestas precisas. Cuando tú nos comentabas que, digamos, estos libros, cuando uno tiene como una gran pregunta o una situación por la que estás atravesando y tú vas a los libros, ¿no?, del Agni Yoga y te dan una respuesta o vibran contigo y te dan así como de alguna manera como una respuesta, un camino a seguir. Aquí nos dicen, la Biblia también da respuestas precisas. Leo este comentario porque justamente a veces se piensa que el libro de la Biblia, digamos, podría ser como que el único libro que nos podría dar esas enseñanzas o que es muy distinto a estos otros libros que hay, que están creados también y que están a nuestra disposición. Entonces, ¿nos puedes comentar esto? Si en verdad hay esta separación tan grande entre estos libros. Vamos a ver, yo tal y como tengo contextualizada la Biblia tiene un componente histórico, un componente espiritual y un componente profético. Entonces, en función de donde se encuentre la respuesta, pues puede ser una respuesta acertada o desacertada. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la Biblia, lógicamente existe una gran enseñanza, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay que tomarlo con, en fin, como con pinzas ciertas cosas de las que se dicen, ¿no? En cambio, estos libros, los libros que se vienen transmitiendo desde hace unos 150 años para acá, más o menos, y algunas de las enseñanzas, de las grandes enseñanzas, por ejemplo, las enseñanzas de Confucio, las enseñanzas de Lao Tse, las enseñanzas en origen del profeta Mahoma, las de Jesús el Cristo,
Lo digo por establecer un recorrido cronológico, ¿no? Pues las enseñanzas emanan de la fuente espiritual, emanan de las energías cósmicas. Y la prueba de ello es que el fundamento y la esencia de todas las enseñanzas es el mismo. Si lo analizamos sintéticamente, como hizo, por ejemplo, Elena Blavatsky, o como ha hecho Torkon Saraydarian, nos damos cuenta que en el origen de todas las religiones está la fuente primordial. Eso también lo dice la enseñanza de las Agni Yoga. Entonces yo creo que es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Claro, ahí funciona mucho la energía psíquica y la capacidad que quien recepciona esa enseñanza tenga para interpretar esa enseñanza. Mi interpretación será diferente a la de otro o a la de otra. Eso es evidente. Por eso el Agni Yoga dice que se debe de respetar el grado de conciencia de cada cual, porque cada cual interpreta su realidad como su verdad. Clarísimo. Muchísimas gracias, Paco. Y pues bueno, para cerrar, ¿te gustaría dar como algunas palabras finales para cerrar este espacio de hoy? Bueno, palabras finales. El agradecimiento a la oportunidad que me habéis dado a poder transmitir la enseñanza de las Agni Yoga, porque en la actualidad creo que se trata de una enseñanza minoritaria, pero que en realidad se constituirá la enseñanza del futuro, la enseñanza de la nueva era. Y además es una enseñanza en la que efectivamente no se dan conocimientos, porque yo creo que aquellas enseñanzas que transmiten tantos conocimientos contribuyen a dispersar un poco al estudiante o a la mayoría de los estudiantes que se inician en esas enseñanzas, sino que es una enseñanza que está destinada precisamente a que tomemos conciencia de nuestra naturaleza cósmica, de que somos una célula en el cuerpo de Dios. Y con ese concepto, pues debe de nacer en nosotros un sentido de responsabilidad hacia nuestro entorno y de responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia conocernos a nosotros mismos y poder ser dignos aspirantes a convertirnos en un gran mensajero, en un Agni Yogi. Muchísimas gracias, Paco.